El coronavirus deja hasta la fecha más de 1.2 millones de infectados, más de 65.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo totalmente paralizado. ¿Pero cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus que hasta el momento era desconocido. El 1 de enero del 2020, China cierra el mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes y exóticos que se vendían ahí podían ser la fuente de infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 11 de enero del 2020, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. 2 días más tarde se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. El 16 de enero el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China reporta la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos simplemente realiza controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 personas infectadas y la muerte de una tercera persona. Un día después, el virus llega a Australia y Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumenta a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. Al día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para afectados. Para el 25 de enero, el número de infectados en el mundo supera los 1.000 casos y la cifra de muertos alcanza los 41. En tan solo 24 horas después, los infectados son más de 2.700 y los muertos llegan a 80. Y México registra el primer caso. Que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. El 30 de enero Estados Unidos confirma el primer contagio transmitido de Wuhan, transmitido de persona a persona. Los infectados son más de 10.000, los muertos más de 200 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de Salud declara el coronavirus como una emergencia internacional de salud pública. El 31 de enero Donald Trump le niega a los extranjeros la entrada a Estados Unidos que han viajado a China en los últimos días. Al día siguiente aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 2 de febrero anuncian en Filipinas la primera muerte por fuera de China por coronavirus desde que empezó el brote de la enfermedad. 2 días después, el Ministerio de Salud de Japón anuncia que 10 personas a bordo del crucero Diamond Prince tienen casos confirmados de coronavirus y queda en cuarentena. El 7 de febrero, el médico de Wuhan que había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS, el cual fue silenciado en esa época, muere por coronavirus. La cifra global ya supera las 500 víctimas mortales. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud nombra el coronavirus y pasa a conocerse como el COVID-19. 48 horas más tarde muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra el primer caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1.500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200. Y vinculando el contagio a una secta religiosa. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima. El número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas, los encuentros públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Sí, Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou asintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. El 29 de febrero, cuando los casos globales de infectados llegan a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte.
El 2 de marzo, el número de víctimas a nivel mundial superan los 3.000, los contagiados pasan los 9.000, pero en Wuhan empiezan a disminuir los casos y cierran uno de los 16 hospitales provisorios para tratar el brote. El 7 de marzo se confirma en Colombia el primer caso de coronavirus en todo el territorio nacional. Chile empieza a registrar casos, mientras España anuncia su primera muerte, y la Organización Mundial de Salud sube la mortalidad del virus del 2 al 3.4%. El 7 de marzo, un hombre de 64 años que habría estado en Francia muere en Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal registrado en América Latina. Cuando el número global de muertes es cerca a las 3.500, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud define al COVID-19 como una pandemia. El 13 de marzo el número de muertos alcanza los 4.700 y el 14 de marzo el presidente de Estados Unidos declara una emergencia nacional y autoriza una ayuda de $50.000 millones. Artistas, deportistas, referentes mundiales le piden a la población que se queden en sus casas. Colombia decreta el cierre en sus fronteras y al mismo tiempo Italia suma 368 muertos en un día y de esta manera eleva el número de muertos a 1.809, siendo el segundo país después de China con más fallecidos y que registra la mortalidad más alta. El 16 de marzo el número de muertos a nivel global supera los 6.500. El 17 de marzo Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra todas sus fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 154 muertos en 24 horas. Y Brasil suma su primera víctima. El 18 de marzo Estados Unidos inyecta $800.000 millones para salvar los mercados. Los especialistas calculan que el distanciamiento social es mayor a un año. Y China anuncia que consigue los primeros resultados positivos en una vacuna contra el coronavirus. El 19 de marzo Italia rompe el récord de víctimas con más de 475 muertos. Brasil se posiciona como el país latinoamericano con más muertes. Estados Unidos cierra sus fronteras con Canadá. Alemania declara una crisis socioeconómica comparada con la Segunda Guerra Mundial. Colombia declara cuarentena desde el 23 de marzo en todo su territorio nacional, siendo más de 1.400 los infectados.